convengamos una cosa, debido al pecado, la justicia de Dios debía ser satisfecha. ¿Bien? Dice, Dios es justo. Si decimos que Dios es injusto, es porque no hay pecado, es porque hay pecado en él, perdón. Si decimos que es injusto es porque hay pecado en él. ¿Está bien? Según la revelación de su palabra, eso es mentira. Bien, porque ¿cómo puede haber pecado en Dios? ¿Que se va a revelar contra sí mismo Dios? En todo caso, es la criatura o su creación la que se revela contra él. Esto es lo que vemos en el caso de los ángeles. Una parte que se rebeló, liderada por Satanás, todos lo conocemos, Lucifer, el diablo. Ahora, ellos ya están condenados, pero ellos son otra naturaleza, son ángeles. Está bien, pasan a llamarse diablos y demonios. Dividido al diablo se llaman demonios los que cayeron con él, pero son ángeles caídos. Es otra naturaleza. Ahora nosotros dice que fuimos moldeados a la imagen de Dios. Entonces, en nosotros se refleja, de alguna manera, cómo es Él. No somos iguales, cómo es Él. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Él por el pecado, estamos pisoteándole la cara. Estamos rebelándonos contra Él. Estamos pisoteando su gloria. Ahora, esa justicia, o sea, esa injusticia, mejor dicho, debe ser paga. Debe haber un castigo por el pecado. ¿Estamos hasta ahí? Bien, espero que se entienda. Vamos a sentar que Dios es justo. Dice, primera de Juan 1.5, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Estos otros pasajes ya los leímos. Dice, Romanos 9.14, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Este lo vamos a releer después más adelante, en otros videos. También vemos ya lo vimos anteriormente, primera de Juan 3.5, y sabemos que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Bien, no hay pecado en Él. Estamos hablando o sea, cuando hablamos de Dios, hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno. Nuestra cabeza no llega a comprender eso. Tema para otro día. Pero Dios es tres personas, pero es uno. Lo dejamos ahí. Ahora, esto es lo que estábamos hablando hace un rato. A partir de Adán y Eva, los hombres se comienzan a propagar. Empiezan a reproducirse, se empiezan a propagar. Y la justicia de Dios sigue siendo pisoteada y violada todo el tiempo. Obviamente que Dios fue castigando tales sucesos que fueron pasando en el Antiguo Testamento. Pero todos fueron apaciguados en sí, porque Dios, a pesar de todo lo que entendemos de Él, o que llegamos a escuchar de Él muchas veces, que Dios es malo, que Dios castiga, que Dios esto, lo otro, Dios siempre se contuvo en su amor. Dios siempre buscó que sus hijos, su pueblo, estuviera en comunión con Él. Veamos lo que dice en cuanto a justicia y justificación. Bien, lo que dice Romanos capítulo 3 del 22 al 26. Vamos a hacer una comparativa entre dos versiones, entre la Reina Valera del 60 y la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 22, y en la parte final dice, porque no hay diferencia. Viene hablando de la humanidad, viene hablando de las razas, etc. Dice Pablo acá, porque no hay diferencia. ¿Tá? El 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están fuera de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. El 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Su gracia, su regalo. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención que es en Cristo Jesús. El 25, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación acá? Es Cristo. Reconciliación. Por medio de la fe en su sangre. Para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia, en su amor, los pecados pasados de la antigüedad. El 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, vemos que el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora miremos, vamos para la otra versión, esta es la del 60, ahora vamos a la NBI y dice de esta forma, el 22. De hecho, no hay distinción. ¿Ven lo mismo? El 23. Pues todos han pecado
y están privados de la gloria de Dios. El 24. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención en Cristo Jesús que Cristo Jesús efectuó. El 25. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, ¿ve? De expiación que se recibe por la fe en su sangre, para demostrar su justicia. Anteriormente, vemos acá otra vez, anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. El 26. Pero en el tiempo presente, ha ofrecido a Jesucristo para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. De modo, Dios es justo y a la vez el que justifica al que tiene la fe en Jesús. Bien, lo que se remarca continuamente es que Dios muestra su justicia a través de Cristo. Dios la muestra, la manifiesta. Según lo que leemos en el pasaje 25, dice: Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre para demostrar su justicia. Él muestra, exhibe su justicia. Podemos ver por las palabras recalcadas, ¿no?, que estoy diciendo ahora, tanto justicia como que efectuó, o sea, hizo expiación por medio de Cristo Jesús, o se hizo la expiación por medio de Cristo Jesús. Dice, recalcó que la muerte de Cristo fue necesaria para satisfacer la justicia. La justicia de Dios al justificar al impío pecador, o sea, por la fe. ¿Por qué esto es así? Porque si era injusto exonerar, ¿ve? Acá vemos, exonerar, dejar libre o sin culpa o sin compromiso a los pecadores. Sería como que si su pecado fuera insignificante, como si no tuviera valor, porque el pecado es un insulto contra el valor de la gloria de Dios. Bien ahí, para que entendamos esto de mejor forma, o de mejor manera. Dios es infinito. Hablamos de que es el alfa y es el omega, principio y el fin. Entonces, si Dios es infinito, su gloria es infinita, su santidad es infinita, aún su ira es infinita, su amor es infinito, porque Él es infinito. Bien, así que la ofensa del pecado contra Dios es infinitamente mala. Teniendo esto en mente, es por eso que Dios, ¿qué hace? El 26. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. O sea que el pecado tiene condena. Sí o sí debía tener una condena y debía ser paga esa condena. Debía haber un sacrificio. De este modo Dios es justo y a la vez el que justifica a lo que tienen la fe de ¿quién? En Jesús. Veamos estos dos puntos. Por lo tanto, Jesús soporta la maldición debida a nuestro pecado, la carga a Él, para que nosotros podamos ser justificados por medio de Él, para que la justicia de Dios pueda ser satisfecha. Agradecemos tu visita. Si este recurso te ha sido de bendición, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde encontrarás más contenido bíblico para tu vida. Dios te bendiga.